revelado, el increíble viaje sagrado de redención en 30 minutos divinos de transformación. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo hebreo lloraba entre las sombras de su sufrimiento, bajo el yugo de un faraón despiadado que exigía la vida de sus hijos varones. La opresión se sentía como una sombra pesada en las tierras de Gosén, donde el eco de los lamentos ascendía hasta el cielo. En medio de este dolor, un niño había sido salvado, un niño que crecería envuelto en el lujo de un palacio egipcio, pero cuya alma anhelaba un propósito superior. Moisés, hijo de Jochebed, fue escondido con amor y astucia por su madre entre los cañaverales del Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Así, desde la cuna, fue abonado con privilegios mientras sus verdaderos hermanos sufrían sin tregua. La reflexión de su identidad lo acompañaba, una creciente lucha interna que amenazaba con desbordarse como un río descontrolado. Cada día, Moisés se sumía más en este dilema. Los opulentos banquetes del palacio contrastaban con las escenas de dolor que imaginaba. Un día, mientras observaba el cruel trato a un hebreo por parte de un egipcio, algo en su interior se encendió. Era una ira animal que lo llevó a actuar sin pensar. Su mano tomó vida propia y, en un momento desenfrenado de justicia, se convirtió en un asesino. Ocultó el cuerpo en la arena, pero la culpa lo siguió como un fantasma. Su huida al desierto de Madián marcó un cambio radical, un nuevo capítulo comenzaba. Allí, en la soledad, el eco de su pasado y su llamativo destino comenzaron a tejerse en el silencio del monte Horeb. En la majestuosa presencia de un arbusto que ardía sin consumirse, la voz de Dios lo llamó, resonando en su ser con inexplicable poder: Moisés, Moisés. Cada palabra era un rayo que atravesaba su alma, desnudando sus temores y revelando su identidad como líder. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel?, se preguntaba, sintiéndose insignificante al lado de la magnitud del llamado. Moisés, al que la opulencia le había soterrado el valor, ahora sentía la carga del universo en sus hombros. Era el escogido, pero el miedo lo acechaba. La voz del Altísimo continuó, asegurándole que estaría con él, mientras su corazón palpitaba en un torrente de incertidumbre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Moisés finalmente se presenta ante el faraón con el mensaje contundente: deja ir a mi pueblo. Su voz tiembla ante la incredulidad y el desdén del padre de Egipto. La tercera plaga, la segunda bofetada al orgullo egipcio, se cierne en el aire, mientras las cargas del pueblo son severamente aumentadas por la obstinación faraónica. Sin embargo, la esperanza es redimida en medio de la desesperación. Cada desafío se convierte en un testimonio del poder prometido donde el nombre del Señor se levantará. ¿Podrá Moisés mantener su fe y cumplir con el llamado divino que marcará la historia de Israel, el clamor de su pueblo, las señales y las maravillas, el destino del pueblo elegido? Todos se atenazan en el hilo dorado de la providencia que espera ser desenrollado. Las bendiciones, las promesas y la liberación danzan en el horizonte, mientras el eco de la historia de Moisés se perfila como un faro de redención. En la profundidad de la noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre Egipto, el corazón de Moisés palpitaba con el peso de su misión. La voz de Dios aún resonaba en sus oídos, pero el desafío que enfrentaba ante el faraón se volvía más abrumador con cada hora que pasaba. Las palabras de la obediencia y la entrega se presentaban en su mente, luchando con los ecos de la duda que amenazaban su determinación. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y le crea?, pensaba Moisés, su mente llenándose de temores.
Al levantarse la mañana siguiente, la realidad aplastante de su llamado se presentaba en su rostro un momento antes de entrar a la sala del trono. La multitud se manifestaba de pie en silencio, expectante ante dos figuras que contrastaban en poder y propósito. El faraón, con su diadema brillante, ejemplificaba la opulencia que había conocido Moisés, mientras él, con su vestimenta simple, representaba a un pueblo oprimido. ¿De verdad crees que puedes desafiar mi autoridad?, resopló el faraón, su voz como el trueno. Moisés, ¿no ves que están a mis pies? Tu pueblo y sus quejas son solo el murmullo de un río que se ahoga en la arena, pero Moisés, fortalecido por la verdad de la revelación divina, alzó su voz y proclamó la palabra del Señor con audacia. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de poder y emoción. Un instante de silencio se extendió entre ellos como un abismo, mientras cada uno ponderaba las consecuencias del desafío. El faraón, sin embargo, no se dejó amedrentar. Quien se niega a adorar a los dioses de Egipto, solo encontrará dolor y desolación, respondió despectivamente, ordenando que la carga de trabajo de los hebreos se incrementara sin compasión, despojándolos de cualquier alivio. La carga sobre el pueblo se volvía más pesada, y la desesperación crecía entre ellos, resonando como una sinfonía de lamentos. Moisés, al enterarse de la nueva opresión, sintió que su propio corazón se partía. Recurrió a Dios, cuestionando por qué su llamado había llevado a más sufrimiento. Pero el Señor le respondió, el pueblo se levantará, y este sufrimiento será mi camino hacia la liberación. Yo soy el Dios que escucha, el que ve y el que actúa. La certeza de que Dios tenía un propósito mayor comenzaba a calar hondo en su ser. En medio de la adversidad, Dios dio a Moisés señales portentosas, su vara se convertiría en serpiente, las aguas del Nilo se volverían sangrientas, las ranas cubrirían la tierra. Cada manifestación sería una advertencia para el faraón, un eco de la justicia divina que se aproxima. La lucha entre el mal y el bien se dibujaba en las sombras, un conflicto trascendental que resonaría a través de las generaciones. Pasaron los días, y cada plaga trajo consigo un mensaje claro del poder de Dios. El desafío se intensificaba. El faraón endurecía su corazón, pero Moisés se mantuvo firme, recordando que el corazón del rey estaba en la mano del Señor. Las lágrimas de los hebreos eran una ofrenda sagrada, y su respuesta fortalecería su quebrantado espíritu. Así, mientras se desplegaban las plagas, Moisés se dio cuenta de un gran secreto: el sufrimiento estaba a punto de cristalizarse en redención. El eco de una promesa resonaba a lo lejos, una nueva alianza aguardaba su cumplimiento. Podría ser que, en medio de este caos, Dios estaba preparando el camino no solo para liberar a su pueblo, sino para establecer un pacto eterno con ellos. Las palabras del Altísimo palpitaban en el aire, llenas de misterio y propósito, mientras la historia avanzaba hacia su clímax. Las sombras de la opresión pronto se enfrentarían a la luz de la liberación, y el llamado de Moisés sería el hilo que tejería esta monumental narrativa de fe y salvación. Todo estaba conectado en el divino entramado de la historia. ¿Qué seguirá en este llamado divino que atraviesa el tiempo y el deseo de Dios por su pueblo? La mañana siguiente al desafío, un denso silencio cubría la tierra de Egipto, un silencio que cargaba el peso de la expectativa. Moisés había sido llamado a erradicar no solo la opresión, sino el mismo corazón endurecido del faraón. Cada plaga que el Señor había pronosticado se sucedía, revelando la gloria y el juicio de Dios. Pero esas señales terrenales solo fortalecerían el ímpetu del rey, quien se negaba a someterse a la poderosísima voluntad del Dios de Israel. Al salir de la sala del trono, una sensación de temor reverente invadía a Moisés. El camino por delante no solo era uno de confrontación, era el camino de la fe, un viaje hacia lo desconocido. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, la voz del Señor resonó nuevamente: Moisés, no temas. Este es solo el inicio de las maravillas que mostraré. Cada acto de rebelión, cada resistencia que veas, solo profundizará la gloria que me daré entre las naciones. Moisés, ahora animado, regresó con sus santos propósitos al pueblo, compartiendo lo que había escuchado.
El Señor está con nosotros, les decía. Él se levantará contra nuestros opresores y nos llevará a una tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. Los rostros del pueblo oscurecidos por el sufrimiento comenzaron a brillar con un atisbo de esperanza, aún confusa y titubeante, pero cada vez más palpable, a medida que las plagas se desataban. Egipto se vio sacudido por una eco de calamidades. Las aguas del Nilo se tornaron en sangre, las ranas cubrieron la tierra, pidiendo la atención del rey. ¿Vas a ignorar al Dios de los hebreos aún frente a esto?, preguntó Moisés en una súplica silenciosa. Pero el faraón siguió endureciendo su corazón, aferrándose a creencias y dioses que nada podían ofrecer ante el poderoso. Cuando las moscas invadieron la tierra y las langostas devoraron la cosecha, el temor a la ira de Dios caló los corazones de los egipcios. Pueblo de Israel, no cedáis a la desesperanza, armó Moisés, levantando su voz en medio de la multitud. Recordad las promesas del Señor. Estas afrentas son un llamado a la liberación y un recordatorio de que Dios no olvida a su pueblo. Las manos caídas se alzaron en oración, y, por un instante, la unidad brilló entre ellos. Cada plaga era un mensaje, el juicio de Dios al faraón y a sus dioses. Las tinieblas cubrieron Egipto, pero en la tierra de Gosén hubo luz, proclamó Moisés, recordando el pasaje de Éxodo 10:23. La diferencia entre el pueblo de Dios y sus opresores se hizo evidente, un testimonio del pacto que Dios había establecido desde hacía siglos. El clímax de su misión se acercaba. La dureza del corazón del faraón alcanzó su punto máximo después de que la muerte de los primogénitos fue anunciada por el Señor. Pero antes de que esto ocurriese, el Creador dio instrucciones a Moisés: instruye a tu pueblo a sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Yo pasaré sobre Egipto y libraré a mi pueblo. Esta señal, el sacrificio pascual, era ya una anticipación de la redención futura que engendraría el sacrificio del Cordero de Dios. Mientras Moisés entregaba estas instrucciones sagradas, dos realidades se encontraban en sus corazones: la inminente ira de Dios y la promesa de la liberación. La unión del sacrificio y la fe se encontraban en el umbral de una nueva liberación. La esperanza se encendía entre los hebreos, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre los egipcios. Los corazones palpitaban, y el aire cargaba un sentido vibrante de expectativa. Podría ser que este era el momento culminante no solo de la liberación física, sino de una transformación espiritual nunca antes vista en la historia de su pueblo. Mientras se aprestaban para el sacrificio, una luz brillaba en la oscuridad, revelando el gran plan soberano de Dios. Así, el eco de la historia continuaba tejiendo su destino, mientras una pregunta flotaba en el aire: ¿qué maravillas estaba por desatar el Señor en la noche de su redención? La noche llegó, envolviendo la tierra en un manto de expectativa y temor. La luna, radiante en el cielo, parecía observar con asombro lo que estaba a punto de ocurrir. Moisés, con el corazón rebosante de reverencia, se movía entre su pueblo. Las instrucciones del Señor aún resonaban en su mente: marcad con sangre los dinteles de las puertas, será una señal, un pacto entre mí y vosotros. Era una noche marcada para la liberación, pero también para un juicio divino. Las casas de los hebreos se iluminaban con la luz de las llamas que devoraban el sacrificio del cordero, el aroma del asado elevándose al cielo mezclado con súplicas y oraciones. Cada familia se reunía en torno a la mesa, compartiendo no solo el alimento, sino también la esperanza, el miedo y una fe renovada. Comed este cordero con vestiduras ceñidas, el pie calzado, en actitud de prontos a partir, les recordaba Moisés, sabiendo que la obediencia traería seguridad en medio de la noche oscura. Mientras tanto, en el palacio del faraón, el rey seguía ignorando la advertencia del Dios de Israel. Su corazón endurecido lo mantenía en la negación, y la arrogancia le encerraba en una prisión espiritual. Sin embargo, el cielo y la tierra estaban preparados para la gran separación. La atmósfera era pesada, cargada de una inquietud que precedía la llegada de lo inevitable. Los egipcios, que ya habían sufrido tanto, ahora dormían inquietos, entre la ignorancia y el miedo de lo que estaba a punto de sucederles. En cada casa israelita, la sangre del cordero marcaba la protección.
Era un símbolo de la promesa divina, una sombra de lo que vendría. Así como en Hebreos 9:22 se nos recuerda que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, la sangre se convertía en el medio por el cual los hebreos serían librados del juicio. Pero, más allá de la liberación física, una transformación espiritual estaba siendo sembrada en sus corazones. A medida que la medianoche acercaba, el cielo pareció contener el aliento. El ángel de la muerte se movió silenciosamente por la tierra de Egipto, llevando consigo la determinación del juicio divino. Una pena indescriptible caerá sobre cada hogar donde no se encontró la sangre en el umbral, mientras en medio de la conmoción, las casas de Israel permanecieron a salvo. El lamento de las familias egipcias resonaría en cada rincón, un eco de pesar que buscaba consuelo en momentos de desesperación. Moisés, observando desde la distancia, sintió el peso de la responsabilidad. Era el portador de la profecía, el mensajero que había guiado al pueblo hacia este momento crucial. Los gritos que provenientes de Egipto apenas llegaban a sus oídos como un eco distante, pero un ave firmemente comprendía el significado. Este será el principio de vuestra historia de liberación, reflexionaba. El Señor no solo ha escuchado nuestro clamor, Él ha trazado un camino hacia la redención. Cuando al fin llegó el amanecer, el llanto se apoderó del palacio del faraón. La desesperación sellaba el destino del rey y de su nación, mientras que la luz del nuevo día traía consigo la liberación prometida. Los hebreos, con fe renovada, se aprestaban para salir, llevando consigo el testimonio del poder de Dios. En sus capas aún llevaban el rastro de sangre del cordero sacrificado, símbolo viviente de la promesa cumplida, y en ese momento de liberación, la voz de Dios resonó nuevamente en lo profundo de la tierra. He oído el gemido de mi pueblo, y recuerdo el pacto que hice con los patriarcas. Ahora os guiaré hacia una nueva tierra, pero recuerda siempre este día, la noche en que fui vuestro protector. Así que los israelitas, en su travesía por el desierto, marchaban con dirección a su futuro, pero en su mente y corazón se aferraban a la pregunta que aún perduraba: ¿qué más estaba por revelar el Señor en su camino hacia la tierra prometida? La historia de la redención apenas comenzaba, un viaje que llevaría a la manifestación del carácter divino en cada paso. ¿Cuáles serían las maravillas que todavía aguardaban, como promesas de libertad, salvación y un pacto eterno? La luz del nuevo día brillaba sobre la tierra, pero en los corazones de los israelitas el peso de la incertidumbre aún persistía. Con cada paso que daban, los ecos de los lamentos egipcios reverberaban en su mente. Moisés, guiando a su pueblo a través del desierto, sintió que la carga del destino se posaba sobre sus hombros como un manto. Había sido escogido para liderar, pero aún así, preguntaba al Señor: ¿cómo conduciré a esta multitud hacia la libertad que has prometido? Mientras caminaban, el silencio del desierto se interrumpía ocasionalmente por el murmullo del pueblo. ¿Qué haremos cuando lleguemos a la frontera de la tierra prometida?, preguntó uno de los ancianos. Las caras de incertidumbre comenzaban a surgir en el rostro de muchos, reflejando dudas sobre lo que su futuro deparaba. Y Moisés, con la mirada fija en el horizonte, oraba calladamente, buscando respuestas en el silencio del cielo. Había comprendido que su papel no solo era físico, sino que también deberá sostener la fe de un pueblo que había conocido la opresión y el dolor. De repente, una nube de polvo se levantó a lo lejos. Los israelitas se detuvieron y miraron hacia atrás. El sonido de carros de guerra resonaba en el aire. Faraón, no satisfecho con su pérdida, había decidido perseguir a los hebreos en un intento por recuperar su fuerza laboral. Los corazones de los israelitas se hundieron. El miedo, cual sombra oscura, se cernía sobre ellos nuevamente. ¿No era mejor que nos dejara en Egipto?, gritó uno de ellos con desesperación. ¿No hemos de morir aquí en el desierto? Moisés, viendo la angustia de su pueblo, sintió en su interior que debía actuar. Levantando la mano e instalando la valentía que le había sido conferida por el Altísimo, proclamó: no temáis, está seguro, pues el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Se giró y miró hacia el cielo, buscando el consuelo de su Dios.
Oye, oh Señor, nuestras súplicas, y guía a tu pueblo a la victoria. En ese momento, el Señor habló a Moisés, y su voz, clara y poderosa, resonó en su corazón. Di a los hijos de Israel que marchen adelante. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, yo abriré un camino en medio de las aguas. Éxodo 14, 15-16. Moisés obedeció sin dudar. Con la vara en su mano, avanzó hacia la orilla del Mar Rojo. Los israelitas, atónitos, lo siguieron, mientras las aguas se agitaron, como si reconocieran el poder de Dios. Las aguas se dividieron en una masa enorme a cada lado, formando un camino seco, donde cada israelita podía cruzar sin miedo. Al pasar por el lecho marino, los israelitas sintieron una mezcla de asombro y reverencia. Habían visto la gloria del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, actuando en poder y amor. Sin embargo, la escena detrás de ellos se tornaba más oscura. Los egipcios, determinados a capturarlos, entraron tras ellos en el mar dividido. Moisés, en el centro del camino, sintió que la tensión alcanzaba su clímax. Señor, ¿qué sucederá ahora? Oró mientras el viento soplaba fuerte y las olas parecían contener la respiración. De pronto, el Señor dijo, ahora, escúchame, Moisés, pues el final de esta historia traerá un nuevo comienzo. Hoy te liberarás y harás que tu pueblo recuerde mi poder eternamente. Y cuando terminen de cruzar, veo que enviaré mi justicia con el golpe final sobre Egipto. Éxodo 14:27, con las palabras del Señor resonando en su corazón, Moisés levantó nuevamente la vara sobre las aguas y, al instante, las aguas se precipitaron sobre el ejército egipcio, cerrándose con fuerza. Un silencio profundo cubrió el mar, marcando la justicia divina sobre aquellos que habían oprimido a su pueblo. La victoria de Israel no solo sería física, sería un testimonio del poder del Dios que había oído sus lamentos. Mientras los israelitas cruzaban a salvo, Moisés entendió que este evento no solo significaba la liberación del cautiverio, sino que también precedía una revelación poderosa de un nuevo pacto. Con cada paso que daban, resonaba la verdad profunda de que la redención estaba escrita en su historia. Así, mientras el sol brillaba intensamente en el horizonte, Moisés se volvió hacia su pueblo y proclamó, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Éxodo 15:2. Pero en su corazón, la pregunta persistía, una revelación de mayor profundidad aguardaba. ¿Qué más estaba por revelar el Señor mientras avanzaban hacia la tierra que fluye leche y miel? La historia de salvación continuaba. Las aguas del Mar Rojo se sellaron, y con su gloria manifestada, el pueblo de Israel salió del peligro, caminando con firmeza en la tierra prometida. Las olas que un momento habían sido su refugio ahora se alzaban como un testimonio del juicio de Dios sobre Egipto. Mientras los israelitas se reunían en la orilla del mar, la atmósfera se llenaba de reverencia y asombro. Con miradas desbordantes de gratitud, comenzaron a alabar a su Creador. Canten a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha arrojado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1, proclamó Moisés, elevando su voz entre el pueblo, quien se unió en un clamor de alabanza, recibiendo así la salvación. La danza de los hombres y mujeres resonaba en el aire. Miriam, la profetisa, tomó un pandero en su mano e instó a las mujeres a seguirla, cantando la victoria del Señor. Sus dulces voces vibraban en armonía, canten, canten y glorifiquen su nombre. La libertad era un resplandor nuevo, por primera vez en mucho tiempo, la opresión había quedado atrás. No obstante, mientras la euforia se extendía entre el pueblo, Moisés estaba ensimismado en pensamiento. La promesa de la tierra de leche y miel palpitaba en su interior, pero discernía que el viaje no sería sencillo. Junto a una fe renovada, también surgían desafíos. El desierto se extendía ante ellos, una vasta extensión en la que las pruebas irían moldeando no solo su destino, sino también el carácter del pueblo elegido. En las horas siguientes, se adentraron en la travesía del desierto, la tierra árida les enfrentaba a la dureza de una vida no conocida por la mayoría. La sed, como un eco persistente en sus gargantas, despertó murmullos de descontento entre los israelitas. No habíamos estado mejor en Egipto, donde teníamos pan y agua,
murmuraban. Moisés, sintiendo la carga de aquellas palabras, buscó la guía del Altísimo en cada uno de esos lamentos. Señor, ¿qué harás en este desierto? ¿Qué dirá la gente de ti si no les provees? La angustia del líder resonaba en el silencio del desierto. Al poco, el Señor, en su misericordia, le dijo: Moisés, he escuchado el llanto de mi pueblo. Estará contigo y les daré a beber. Mira hacia la roca en Horeb y ahonda tu vara contra ella. Éxodo 17:6. La certeza de la respuesta divina llenó la determinación de Moisés. Con obediencia, se dirigió a la roca, y al golpearla, el agua brotó en abundancia, nutriendo a todos los sedientos. Y la obra de Dios se hizo evidente una vez más, como un recordatorio tangible de su presencia. A medida que avanzaban, la sombra del pasado egipcio se diluía, pero el camino se tornaba cada vez más difícil. Dios estaba forjando en ellos una nación, y cada desafío sería un peldaño hacia el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, la tentación de los ídolos acechaba, y junto a ella las dudas surgían nuevamente. Los israelitas clamaron por un Dios visible, y rápidamente cayeron en la trampa del temor. Moisés, observando su recaída, sintió la desesperanza rodearle. Señor, ¿qué he de hacer?, se preguntó. La voz de Dios, suave como la brisa del desierto, llenó su ser con una firme reproche: retorna a la montaña, donde te daré lo que necesitarás para guiar a mi pueblo. Éxodo 19, 2-3. Así, subió a la montaña, y allí en la soledad, esperó. El fuego de la presencia de Dios le envolvió, y en aquel espacio sagrado recibió tablas que llevarían su ley. Moisés comprendió que cada mandamiento era un acto de amor, una dirección para aquellos que habían renacido de nuevo. Al descender, con el rostro radiante, vio el alboroto del pueblo. Su corazón se quebrantó. Él sabía que el nuevo pacto demandaría no solo obediencia, sino un cambio radical en el corazón. Era el comienzo de una relación profunda, donde el pueblo no solo experimentaría la liberación física, sino también la transformación espiritual. Mientras los israelitas adoraban al becerro de oro, Moisés, con lágrimas en sus ojos, clamó al Señor: Señor, perdona a este pueblo. En su intercesión, se reveló un misterio aún mayor, la historia de redención que iba más allá de los sombras de Egipto. Ahora, Moisés, prepárate, porque lo que estoy a punto de hacer cambiará el curso de la historia. Mi pacto será cumplido, y con ella, la promesa que no solo te liberará a ti, sino también al mundo. Resonó la voz de Dios. Así, la travesía hacia la tierra prometida no solo sería un viaje físico, sino una preparación para una revelación que impactaría a generaciones venideras. Y en el horizonte, la luz de una esperanza mayor aguardaba, mientras el pueblo se adentraba en lo desconocido, con la certeza de que un nuevo pacto estaba en camino hacia su realización. El pueblo de Israel continuó su marcha a través del desierto, sintiendo constantemente el peso de la sed y la fatiga. La jornada se tornaba cada vez más ardua y la desesperación comenzaba a hacer mella en sus corazones. Murmullos de insatisfacción crecían como sombras entre los campamentos. Nos sacaste de Egipto para morir de sed en este desierto, clamaban algunos, recordando una vida de opresión llena de alimento y agua, a pesar de la amargura de sus servidumbres. Moisés, consciente de la debilidad de su pueblo, dirigió su mirada hacia lo alto, buscando la fortaleza divina. Entonces, la voz del Señor resonó nuevamente en su corazón: Moisés, ¿te atreves a confiar en mí en este desierto, donde el suelo es árido, pero mi provisión es abundante? Fue en ese momento que Dios le instruyó nuevamente. Toma contigo a los ancianos de Israel y reúne al pueblo. Ve a la roca de Horeb. Yo estaré allí delante de ti. Éxodo 17:5. La instrucción divina infundió en Moisés una renovada confianza, y rápidamente se puso en marcha, llevando consigo la vara que Dios le había dado. Cuando llegó a la roca, Moisés golpeó con fuerza como se le había mandado, y una vez más, milagrosamente, las aguas comenzaron a brotar, fluyendo con fuerza y abundancia. La alegría y el asombro se repitieron en el campamento, pues cada israelita pudo saciar su sed en ese momento.
Sin embargo, aunque los corazones se llenaron de gratitud momentánea, la inquietud aún anidaba en sus almas. Mientras tanto, en la lejanía, la nube de gloria que había guiado a Israel seguía a su guía. Hora tras hora, las voces de alabanza se convertían en ecos lejanos atrapados entre los desiertos de inseguridad y miedo. Sin embargo, no se detendrían en este camino de pruebas. A medida que los días se convertían en semanas, su fe comenzaba a tambalear. Ya hemos recibido agua, pero ¿qué hay del alimento? Estamos famélicos, clamaban con creciente frustración. Denunciando a su líder, habían olvidado las maravillas que Dios había llevado a cabo. Moisés, agobiado, cayó de rodillas, buscando al Señor otra vez. Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿Es casi tal que me matarán con sus quejas? La preocupación estaba mira en sus palabras, y Dios, en su infinita misericordia, respondió, He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá cada día lo que necesita para su sustento. Éxodo 16:4. La mañana siguiente se llenó de anticipación. Los israelitas salieron de sus tiendas, y para su sorpresa, el suelo estaba cubierto de un maná desconocido. ¿Qué es esto?, preguntaron, y Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado para comer. Las sonrisas emergieron y la fe, una vez más, se cimentó en sus corazones, mientras recogían la provisión diaria. Sin embargo, el Señor ordenó que recogieran solo lo necesario para cada día, pues su deseo era probar su fe y confianza en Él. Aquellas instrucciones fueron un recordatorio constante de su fidelidad y provisión. Con cada desafío superado, el pueblo de Israel aprendía a depender de su Dios, aquel que había hecho maravillas en el camino hacia la tierra prometida. Mientras que la presión y las pruebas eran cada vez más intensas, así también lo serían las lecciones que formarían su carácter. Una vez más, y en medio de las batallas de fe, la voz del Señor se alzó, prometiendo un nuevo pacto, aun cuando la traición de sus corazones podría llevarles a desmayar. Este viaje es solo el principio, dijo Dios en un susurro de esperanza. He preparado algo grandioso que no solo preservará a mi pueblo, sino que alcanzará a las naciones, la promesa de un Salvador que transformará la historia y redimirá a toda la humanidad. Así, con la mirada en la tierra prometida, Israel se mantenía firme en la travesía, dispuestos a enfrentar lo que vendría, mientras se gestaba en el silencio de su travesía un plan divino que cambiaría la eternidad. Mientras el pueblo de Israel continuaba su travesía a través del desierto, los días se convirtieron en semanas y la tensión aumentó. Las victorias de ayer parecían desvanecerse ante el hambre que acechaba sus estómagos y la duda que azotaba sus corazones. Se encontraban en un cruce donde la lealtad a Dios y la insatisfacción personal parecían antagónicos, y los ecos de su queja resonaban en el aire como un triste canto. ¿Acaso nos has traído a este desierto solo para que nuestros cuerpos sean devorados por la intemperie?, cuestionaban en voz alta. El pueblo clamaba nuevamente, añorando las cebollas y los ajos de Egipto, su memoria se alimentaba de un pasado engañoso y olvidaban el sufrimiento de la servidumbre. Moisés, sintiendo el peso de la angustia colectiva, buscó al Señor con un corazón humillado. Señor, este pueblo se siente como un rebaño sin pastor, y sus corazones han olvidado tu grandeza, murmuró. Entonces, el Creador le respondió con la misma voz que lo había guiado desde el principio. Moisés, así como les he mostrado mi poder a través del agua y el maná, así también me manifestaré nuevamente en este desierto. Juré a sus padres que estarían en una tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8, y al día siguiente, Dios desató una sorpresa sobre ellos. A la hora del amanecer, cuando el rocío aún cubría la tierra, un estruendo resonó en el cielo. Un viento poderoso sopló, llevando consigo un aroma a carne asada. Era una presencia divina, las codornices volaron y cayeron entre los campamentos, cumpliendo la promesa de fe. Los israelitas, atónitos, recogieron ese regalo celestial y, con cada bocado, recordaron la bondad del Señor que no los había abandonado en su tiempo de necesidad. Con el estómago saciado, el pueblo de Israel sintió un renovado espíritu, pero Dios sabía que aún no había concluido su lección. Los días siguieron su curso y,
aunque empezaron a experimentar la satisfacción de la comida, el silencio del desierto seguía siendo un área que escuchados entre murmullos. ¿Qué pasará después de esto?, se preguntaban, inquietos por las pruebas que seguirían. De repente, la nube que guiaba a la multitud comenzó a moverse. «Está bien, en marcha», gritó Moisés. La incertidumbre llenó el aire, pero también una chispa de expectación. ¿A dónde los llevaría el Señor ahora? La ruta serpenteante los llevó a un lugar donde las aguas de Mara habían sido amargas. Recordando aquella experiencia y el alivio que el Señor había traído al hacerlas dulces, los murmullos volvieron a surgir, pero el recordatorio de su fidelidad prevalecía. «Escuchen bien, israelitas», dijo Moisés con voz alta y firme, «si escucháis atentamente la voz del Señor y hacéis lo que es justo ante sus ojos, Él mantendrá sobre vosotros ninguna de las enfermedades que trajo sobre los egipcios». Éxodo 15:26. Fue en ese momento que el pueblo se detuvo y miró al horizonte. Un nuevo destino aguardaba, uno que no podían ver, pero que podían sentir en el fondo de sus corazones. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres y desafíos, también estaba impregnado de esperanza, y así, mientras se acercaban al monte Sinaí, el clamor de su espíritu comenzaba a transformarse en algo hermoso, un anhelo profundo por conocer a su Dios. «El Señor está haciendo algo inminente», proclamó Moisés, sin saber que el mundo jamás volvería a ser igual. «Pronto, yo me manifestaré con grandeza, y mi ley será escrita en el corazón de la humanidad», resonó la voz del Creador en el silencio del desierto. Y mientras el pueblo marchaba en dirección al monte, la promesa de una nueva alianza comenzaba a abrirse, preparándolos para lo que vendría, revelando un plan mayor que se despliega en la eternidad. Con la esperanza vibrando en el aire, el pueblo de Israel avanzó. La nube que los guiaba era su faro en medio de la desolación, llevándolos hacia su destino divino. Mientras se acercaban al monte Sinaí, Moisés sintió en su espíritu que algo monumental estaba por suceder. El desierto, que había sido testigo de quejas y murmullos, se preparaba para un encuentro trascendental con el Altísimo. El cielo se oscurecía, y un temblor sutil recorría la tierra bajo sus pies. Los israelitas, llenos de asombro, se detenían con cada paso, sintiendo en sus corazones tanto temor como reverencia. «Prepárense», gritó Moisés. «El Señor se manifestará en medio de nosotros». De repente, un trueno resonó, y el viento silbó fuerte, como si el mismo cielo estuviera a punto de abrirse. A medida que se acercaban al pie del monte, una densa nube descendió, cubriendo la cima con un manto de gloria. Los israelitas comenzaron a murmurar entre ellos, sus corazones palpitando con anticipación. Nunca antes habían experimentado la presencia de Dios en tal magnitud. «Temed y estad firmes», declaró Moisés, sintiendo el poder imponente que emanaba del cielo. Del monte Sinaí surgió una voz retumbante, potente y vibrante como truenos, llamando a Moisés. «Sube, tú y Aarón». Con obediencia, Moisés ascendió, dejando al pueblo con un profundo sentido de anhelo y temor. Sentían que un pacto, una relación notable que cambiaría la historia, estaba por ser sellada. Mientras él se adentraba en la neblina, su corazón se removía en busca de comprensión y propósito. En el silencio, Dios empezó a hablarle. «He escuchado el clamor de mi pueblo, y he visto su sufrimiento. He decidido liberarles con una mano fuerte y un brazo extendido. Esta noche, te daré mi ley, para que mediante ella puedan vivir y hallar favor en mis ojos». Mientras Moisés recibía las instrucciones del Señor, todo el pueblo temía lo desconocido. Aquella ley no solo sería un conjunto de normas, sino el fundamento de una relación renovada entre su Dios y ellos. Una relación basada en el amor y el compromiso, pues Dios anhelaba que su pueblo fuera santo, separado para Él. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», Éxodo 23, resonó la voz, y con esas palabras comenzó a transformar la identidad de Israel. Sin embargo, en el corazón de Moisés, el temor se mezclaba con una profunda comprensión de la inmensa responsabilidad que esto traía. ¿Cómo podrá este pueblo, que ha estado tan sumido en la queja, vivir de acuerdo a tu voluntad?, se preguntó,
mientras sus pensamientos se llenaban de la enormidad del pacto que se gestaba. En ese momento, el cielo se iluminó con relámpagos, y los israelitas, temerosos, observaron desde abajo cómo la cima del monte ardía como un horno. Se sintieron pequeños, vulnerables ante la magnificencia del Dios que una vez habían temido. Así es como nosotros, pueblo de Israel, seremos cambiados. Así, seremos un testimonio a las naciones, murmuró Moisés, llenando sus corazones de esperanza. Mientras la gloria del Creador se manifestaba, los cielos se abrieron y revelaron no solo instrucciones para levantar el tabernáculo, sino también el plan de redención que iba mucho más allá de su comprensión. Pronto, en esta montaña, una nueva entidad surgirá entre ustedes. No solo serán liberados de la esclavitud física, sino de la servidumbre del pecado. Resonó una voz clara en su interior. La promesa se estaba divulgando no solo a Israel sino a toda la humanidad. La ley, como un testimonio, apuntaría hacia un futuro redentor en el que las ataduras del pecado serían rotas. Mientras Moisés se llenaba de asombro y temor, el eco de la voz de Dios resonó más allá del monte. En este pacto, yo preparé un camino de salvación que destruirá la muerte y restaurará la vida. Así, el pueblo de Israel, mirando hacia la montaña, comprendió que la gloria de Dios no solo los desafiaba, sino que les ofrecía una esperanza eterna. El camino hacia la tierra prometida se abría ante ellos, trazando el comienzo de un viaje de transformación que se desplegaría en las generaciones venideras. Los días continuaron, y el pueblo de Israel marchó a través del desierto, llevando consigo el peso de la nueva ley que Moisés había recibido. Cada mandamiento era un recordatorio de la responsabilidad que ahora tenían ante Dios. Sin embargo, a pesar de las maravillas que habían presenciado, la naturaleza humana seguía siendo la misma. Las quejas y los anhelos por el pasado resonaban como ecos vacíos en el aire cálido del desierto. Moisés, con el corazón palpitante, enfrentaba la dura realidad de liderar un pueblo que había estado en la esclavitud por años. A menudo se retiraba a la soledad de la montaña, buscando la voz de Dios, deseando entender cómo guiar a su gente hacia el destino promisorio de la tierra prometida. En sus momentos de devoción, el Altísimo le recordaba que el viaje no era solo físico, cada paso en el desierto era también un caminar hacia la redención espiritual. Una mañana, mientras el pueblo seguía su travesía, se encontraron ante el monte Sinaí nuevamente, donde Moisés había recibido los mandamientos. Allí, el Señor se dirigió a él y le dijo: voy a establecer un tabernáculo en medio de mi pueblo, para que mi gloria descienda y habite entre ellos. Ellos deben construirlo según el modelo que te mostraré. Éxodo 25, 8-9. Las instrucciones eran claras y específicas, reflejando la importancia del lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. La elaboración del tabernáculo fue un acto de unidad y devoción. Cada israelita, desde los ancianos hasta los más jóvenes, se unió en la tarea con fervor. La visión de un espacio donde el Creador podría estar presente entre ellos les brindaba esperanza, y cada clavo y cada tela se tejía con oraciones y anhelos por una relación más cercana con el Altísimo. Mientras el tabernáculo tomaba forma, Moisés subió al monte nuevamente. Allí, en la presencia de Dios, recibió la revelación de cómo el tabernáculo sería el punto central de adoración. Entre las instrucciones que recibió, Moisés también comprendió que este lugar no solo sería un refugio para los sacrificios, sino un símbolo de la relación renovada entre Dios y su pueblo, un pacto que abarcaba mucho más que un simple cumplimiento de leyes. Cuando el tabernáculo fue finalmente erigido, una nube densa descendió desde el cielo, cubriendo el lugar con el esplendor de la gloria divina. El pueblo, mirando desde lejos, cayó de rodillas. Una voz resonó a través de la nube: he escuchado el clamor de mi pueblo, y he decidido vivir entre ellos. Esta será la señal de mi presencia. Éxodo 40, 34-35. Con el paso del tiempo, la nube se había convertido en su guía, un faro que los conducía durante el día, mientras una fogata iluminaba el oscuro camino de las noches del desierto. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia la tierra prometida, también se presentaban nuevos retos.
El camino estaba lleno de adversidades, enemigos y escasez amenazaban su determinación. En un momento de gran desafío, cuando los amalecitas atacaron al pueblo, Moisés levantó sus manos al cielo, y cuando lo hacía, Israel prevalecía sobre sus enemigos. Éxodo 17:11. Esta victoria fue un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios en la batalla, donde su poder era evidente en cada conflicto enfrentado. Sin embargo, el pueblo continuaba dudando. Nuevamente, murmullos de descontento surgieron, y con el tiempo, muchos perdieron su confianza en la dirección de Moisés. Como resultado, Dios permitió que un nuevo ciclo de pruebas tomara lugar, y aquellos que habían visto la gloria de su poder ahora enfrentaban la dureza de su incredulidad. Finalmente, después de años de vagar por el desierto, llegaron al umbral de la tierra prometida. El corazón de Moisés latía fuertemente al contemplar el lugar que había anhelado desde su llamado. Sin embargo, el Señor le recordó que no podría entrar a la tierra por no haber confiado plenamente en su palabra una vez. Números 20:12. A pesar de su gran liderazgo, su debilidad humana le costaría ver la tierra de promesa. Él guiaba al nuevo liderazgo de Josué, quien había sido preparado en el camino. Mientras Moisés les compartía sus últimas instrucciones, su voz resonaba con una firme convicción: son fuertes y valientes, no teman. El Señor va delante de ustedes y no los dejará. Deuteronomio 31:6. Con lágrimas en los ojos, Moisés se despidió de su pueblo, sabiendo que su mayor legado sería no solo la liberación de la esclavitud, sino el establecimiento de un camino que les permitiría vivir en comunión con Dios. La historia de Moisés culminó con su muerte en el monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, aunque no entraría en ella. Deuteronomio 34:4. En su partida, Dios lo honró, preservando su memoria, y el pueblo llora la pérdida de su líder. Sin embargo, sabían que el viaje hacia la redención apenas comenzaba, y que a través de los siglos, el plan de salvación de Dios se desbordaría en la historia, llevando esperanza a la humanidad. Así, la narración de la redención de Israel a través de Moisés marca un camino eterno. La historia del sacrificio del Cordero, el tabernáculo y la ley se convertirían en sombras del sacrificio del verdadero Cordero de Dios, anunciado en el futuro, extendiendo la salvación a todos los pueblos. La promesa del pacto se mantendría viva en el corazón de las generaciones venideras. Ven, únete a esta travesía de fe y reflexión. Necesitas suscribirte ahora. Da un like a este video para ayudar a que más personas conozcan esta inspiradora narrativa. Compártenos tus reflexiones en los comentarios y no olvides compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten una palabra de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.